Grabando. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña recapitulación. Hemos llegado al ecuador de nuestras sesiones, porque esta me parece que es la número 11. Son 22. Entonces, algún recordatorio voy a hacer. Primero, ¿os acordáis que teníamos un programa que está ahí publicado en la web de la Universidad Popular? Este programa no ha variado, lo único que hemos cambiado, ya lo comentamos en las primeras sesiones, de hecho lo he revisado, hemos cambiado en el fondo el punto, el 2 por el 3, los hemos invertido. Por lo tanto, estamos terminando el 3, que en realidad es el 2, ahora lo han corregido, porque hablé con los responsables, lo han corregido. A ver, había un punto que se llamaba fin de la modernidad, en interrogante. Y entonces caímos en la cuenta que ¿cómo íbamos a hablar del fin de la modernidad si no hacíamos una parada en la modernidad? Y para hacer una parada en la modernidad hicimos un breve paseo por la historia de la filosofía, muy breve, algunos hitos fundamentales, y que yo utilicé un poco la metáfora de que, bueno, imaginaos que vamos a ir a un museo y vamos a iluminar algunas obras que ya hemos seleccionado previamente, porque no podemos ver todo, ¿no? Entonces, yo me detuve en algunos hitos fundamentales de la antigüedad un poco, y luego, sobre todo, los orígenes de la modernidad con Descartes y luego la etapa de la Ilustración con Kant, en donde estamos. Yo hoy creo que podremos terminar la segunda parte de Kant para dar paso a otras cuestiones, ¿no? Bueno, entonces, vamos a... No, esta clase no, la siguiente vamos a terminar Kant. Bueno, no, más o menos. No, hoy. Hoy vamos a referirnos a la otra obra de Kant, que es la Crítica de la Razón Práctica. Y espero voy a, por supuesto, plantear algunas cuestiones. No podemos ser exhaustivos, porque el curso, a pesar de que es muy largo, también es muy exigente en cuanto a contenido. Vamos a ver. Bueno, entonces, la clase que viene ya vamos a ver, por eso lo he titulado Filosofías derivadas de Kant. Por eso pero no es ya sobre Kant, es un poco qué surge de Kant, ¿no? Yo creo que utilizaba la semana pasada un símil que era, digo, esto es como un reloj de arena, donde todo va a parar a Kant y luego se vuelve a ensanchar y todo surge o sale de Kant, ¿no? Esto es lo que pero yo se lo voy a explicar la semana que viene, que va a servir de introducción a los temas de las claves científicas, políticas y éticas que necesitamos para poder comprender la situación de la actual crisis. Ya que descendemos, digamos, y vamos a transitar otros derroteros. Pero nos falta completar esto. También os voy a comentar que, bueno, ya sabéis que yo tengo otro seminario con América Latina, donde algunos temas coinciden y otros no. Lo digo por si recibís el aviso del canal de YouTube, lo puedes ver, encantado, pero con ellos de alguna manera tengo un programa que va a variar un poco. Hemos tenido temas comunes, pero lo digo simplemente por esto, para que nadie se confunda. Vosotros cuando veáis un vídeo de mi canal, si dice UPCNM, es Universidad Popular Carmen de Michelena. Y el otro, digamos, el logo y el título es Comunidad Filosófica. Son dos cosas, son distintas, pero es inconfundible, lo vais a ver
Entonces, además suelo explicar que es de la sesión de este seminario o del otro. Bueno, en cualquier caso, a los que les interesen los temas, en el otro he ampliado bastante la cuestión de Kant, más que aquí. Bueno, José María, no entra María Moreno. Muy bien. Oye, perdona un momentín, María José, por favor, apaga el micro que continuamente te estás sí, llevando sí. la imagen. Perdón. Gracias. Hola, Oliva. Aquí aparece Oliva. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has estado con compromisos diversos? Avisó, que conste que Oliva me avisó puntualmente que iba ¿cómo es? A ausentarse un par de sesiones. Muy bien. Bueno, ahora empezamos entonces. Te he seguido en diferido, ¿eh? O sea que no me he perdido nada. Bueno, pues muchísimas gracias y No, sobre todo por tu paciencia. no, gracias a ti. Bueno, entonces ya una vez hechas estas salvedades, nos metemos en materia. Yo quiero recalcar para los amigos que estábamos ahora hablando hace un poquito, que Kant es complejo, pero que leyéndolo un poco se entendía, que lo que tiene que quedar muy claro después de la clase de hoy, precisamente nuevamente voy a insistir, la distinción entre la razón teórica y la razón práctica. Insisto porque creo que es una de las grandes aportaciones de Kant al pensamiento contemporáneo. Distinguir la razón teórica de la razón práctica. Distinguir cuando estamos en ciencia y cuando estamos en la vida, simplemente, en otro tipo de ámbitos que no es la ciencia. La vida no se resuelve en la ciencia. La ciencia es un aspecto de nuestra dedicación en algunos casos, aunque sea de manera divulgativa, ¿no? No todo el mundo es científico, pero cuando se está en ciencia, pues estamos dentro de un ámbito de pensamiento con unas características que quedaron de alguna manera planteadas la semana pasada con la crítica de la razón pura, pero que vamos a ampliar, porque ahora, después que terminemos estas bases, vamos a entrar un poco en qué es la ciencia. ¿Qué es la ciencia y cuál es el método científico? La ciencia intenta hacer un razonamiento riguroso, todo lo riguroso que puede ser precisamente aquello que deriva de la inteligencia humana, que es la única que conozco. Bueno, hay la inteligencia animal, pero la inteligencia animal no llega a la ciencia, llega a otras cuestiones, pero no llega a la ciencia. Y por lo tanto, en tanto es un saber riguroso, es limitado, es más limitado que el saber práctico, que lo vamos a llamar, pero que no quiero que confundamos los términos. Cuando hablábamos de Descartes, que yo creo que aquí está también una gran aportación de Descartes, es la siguiente, cuando él decía, no admitir como verdadero, primera regla del método, cosa alguna que no fuera clara y distinta, ¿no? O sea, que se presentara al espíritu de una manera clara y distinta, y de ese modo no me equivocaré. O sea, no admitir como verdadero aquello que no es evidente, en definitiva. La claridad de la distinción, como se presentan las ideas al espíritu, es la evidencia. Entonces la ciencia realmente no debería afirmar más allá de aquello que tiene claro. ¿Qué quiere decir que tiene claro? Que está comprobado, fundamentado en función del método científico. Método científico que no es unívoco, digamos, no hay un solo método científico. Hay unas bases, por supuesto, pero hay diversos métodos según los diversos tipos de ciencia. Resultará interesante que podamos distinguir unas ciencias de otras. El otro día yo preguntaba en otro grupo donde estoy, ¿es ciencia la historia? ¿Es ciencia la sociología?
Bueno, hubo de todo tipo de respuestas. Bueno, la historia es una ciencia. Más bien dicho, sí, la historia como ciencia, la historiografía, es una ciencia. Pero es una ciencia muy distinta de la física. Por lo tanto, la manera en cómo concluyen o cómo se construyen los enunciados de esta ciencia que es la historia o de la psicología, por ejemplo, es diferente que los de la física. Incluso hay unos determinados procedimientos demostrativos e incluso el lenguaje que utilizan. La física puede expresar sus verdades, esto lo vamos a ver ampliamente, sus verdades con fórmulas, con enunciados formales. En cambio, la psicología, la historia, pues utiliza el lenguaje ordinario. Por eso también haremos una parada pronto en la cuestión del lenguaje. Bueno, pero nuestra inteligencia, aquí hay algunos psicólogas, creo, lo digo en femenino porque, bueno, podría ser inclusivo, pero lo que me consta es que hay psicólogas. Y que nuestra inteligencia tiene varios, podríamos decir, varios aspectos, varias funciones. Esto me lo podéis ampliarlo si queréis. Una es la inteligencia teórica, la encargada de formular los enunciados científicos, y otra es lo que le llamamos la razón práctica, en alemán die praktische Vernunft, utiliza la palabra práctica Kant, que es la que formula o mejor toma las decisiones morales. Las decisiones morales a las cuales nos vamos a referir hoy están basadas en la libertad. Ya sabéis que Kant lo que hace o lo que intenta es hacer una crítica de la razón efectuada por la propia razón, dice. Acordaos que decíamos, bueno, hemos llegado a este momento donde nos hemos preguntado cómo se llega a la verdad en la ciencia, las críticas son puras, pero nos hemos preguntado verdaderamente si la razón es apta para llegar a la verdad. Entonces, es cuando dice, es necesario someter al tribunal de la razón a la razón misma. Entonces, esto se llama crítica de la razón, por eso el criticismo kantiano o filosofía crítica. Del mismo modo va a ser una crítica de la razón moral, porque no toda acción humana, comportamiento, no es exactamente lo mismo comportamiento que acción, ¿no? o que obrar, el obrar humano, utilizo a veces los infinitivos, es susceptible de ser evaluada o juzgada moralmente o éticamente. Vamos a utilizar el término de moral en el sentido de la antropología cultural. Digo ya definitivamente porque ya hemos tenido algún diálogo sobre estas cuestiones, porque no me estoy refiriendo a la moral relacionada con la moral religiosa o con la moral vamos a tomar la etimología de Mos Moris en latín, que significa costumbre, hábito, costumbre, etc. Y normalmente eso está ligado, es una materia fundamental de la antropología cultural. Marvin Harris, por ejemplo, que siempre lo recomiendo. Entonces, ¿qué sería la moralidad? ¿Qué es la moralidad de un pueblo? Bueno, el conjunto de costumbres, normas y demás que rigen la vida de este pueblo, entendiendo pueblo en el sentido también sociocultural o antropológico, como unidad cultural. Muy bien. Por otra parte, en ese sentido, pues ética y moral es lo mismo. Cuando hablamos de ética, hablamos, bueno, hacemos alusión fundamentalmente al ethos. Y ethos, yo utilizo una especie de, vamos, un esquema en donde digo que toda cultura tiene un núcleo ético, Enrique Dussel le llama ético-mítico, eso se expresa o se evidencia en nuestras costumbres
y eso a su vez puede ser valorado de acuerdo a determinados criterios. Entonces yo distingo el plano de la eticidad, el de la moralidad y el de la legalidad. Sería el ethos, es lo que a veces se ha considerado la manera de ser, la idiosincrasia de un pueblo. Por ejemplo, ¿hay un ethos de lo español? Yo creo que sí. Sí que hay un ethos de lo español. Por supuesto que siempre hay un ethos más amplio. Hay un ethos de ibérico, sí. Hay un ethos mediterráneo también. O sea, que el ethos es como unas bases o unas raíces. A mí me gusta mucho la expresión núcleo ético-mítico o núcleo ético. Enrique Dulce le llama mítico porque ese ethos se conforma con elementos que luego van a estar presentes en el mito o en los mitos de estos pueblos. Entonces, sobre todo los que venimos de fuera, aunque yo llevo tantísimos años aquí, siempre nos aparece, hay un ethos del español. Luego hay otras cuestiones. Luego hay otras cuestiones, hay nacionalidades, hay diferencias en grupos culturales. Podríamos decir que a lo mejor hay ciertas configuraciones de la moralidad que no son exactamente iguales, pero el ethos de lo español o de lo ibérico, yo casi prefiero hablar de lo ibérico. A lo mejor en algún futuro no muy lejano existe una especie de mancomunidad ibérica, no estaría nada mal, porque la unidad hace la fuerza. Y donde se eliminara el problema de las naciones, vamos a ver, se resolviera de alguna manera con amplitud y generosidad el problema de las distintas nacionalidades y también se integraran, se dio importancia a todas las lenguas y demás. En fin, pero bueno, ahí no nos vamos a meter, lo único que falta. Veremos también que hay unas tensiones entre la moralidad y la legalidad, al punto de que no todo lo que es moral es legal y viceversa. Por ejemplo, en algunas dictaduras que ha habido en este planeta del siglo XX, era legal cierto tipo de cosas, por ejemplo, ajusticiar o encarcelar a judíos, por poner un ejemplo, o otro tipo de personas, gitanos o cosas por el estilo, pero sin embargo no es moral. O sea, la ley no garantiza la moralidad de la norma. En cualquier caso, yo siempre digo que una sociedad está en paz cuando hay una coincidencia bastante amplia entre la moralidad y la legalidad. O sea que estamos de acuerdo en que hay que consagrar legalmente ciertas pautas de comportamiento porque eso asegura la paz social y la convivencia. Cuanto más disparidad hay entre la legalidad y la moralidad, más conflicto social hay y más desajustes de todo tipo. Normalmente las leyes promulgadas democráticamente son más justas, son justas, es un grado de justicia importante, que aquellas emanadas de un dictador o de unos grupos de poder determinados, ¿no? Porque normalmente se legisla en favor de unas minorías, ¿no? Privilegiadas. Bueno, esto lo pongo así como más. Entonces, vamos a intentar distinguir ambos factores. Pasamos a otra cuestión dentro de estos preámbulos. Cuando nosotros tomamos decisiones morales, utilizamos, por decir así, otros aspectos de nuestra inteligencia. Y, Hola, ¿qué tal? muy bien. ¿Has estado solo en la piscina? ¿Eh? Carmen, estás emitiendo para todo el mundo. Perdón. Carmen, Andrés y Marco podían poner el mute, por favor. Bueno,
Decíamos ¿qué decíamos? A ver, a mí no sabéis cuánto me corto con estas cosas. Decíamos que las decisiones, bueno, voy a retomarlo, que no podemos pretender que las decisiones morales tengan las mismas características que los juicios científicos. Y por ahí digo yo que toda decisión moral siempre es una apuesta, porque nunca tengo el 100% de seguridad a la hora de tomar determinada decisión. Decisiones morales son, por ejemplo, comprarme una casa, formular una... Por eso yo lo digo, las pongo las que son más alejadas de lo que nuestra manera de entender las cosas a veces nos podría llevar. Comprar una casa es una decisión moral. ¿Por qué? Porque está basada en la libertad. Entonces, si soy, cuanto más, es verdad que cuanto más inteligente sea esa compra, mejor será. Yo no puedo comprar una casa que esté por sobre mis posibilidades o suscribir una hipoteca que luego no voy a poder pagar. Eso es una decisión moral. Por supuesto, es una decisión moral casarme. Es una decisión moral estudiar una carrera. También es una decisión moral bautizar a nuestros hijos, por ejemplo. Y ahí parece que nos acercamos más. Las decisiones morales están basadas en la libertad. Es una decisión moral emitir el voto en unas elecciones. Son decisiones morales. Ahora, uno puede afinar la puntería en cuanto a la razón práctica o razón moral, del mismo modo que lo hemos hecho en la razón teórica. Y ahora vamos a desafinar la puntería. Mirad, hay una ley fundamental de la razón pura, y aquí estoy con Kant, o sea, algunas cosas son de Kant, dice, la ley fundamental de la moral kantiana es, obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Aquí está en juego un interrogante que surge mucho. Bueno, yo obro de acuerdo, yo libremente y de acuerdo a mis propios criterios. ¿Qué me asegura que esa moral es acertada socialmente hablando? O sea que basta que nosotros utilicemos, actuemos según nuestra libertad para que eso sea una conducta moral. ¿Esto no nos podría llevar a un relativismo moral? Según Kant, si nosotros obramos de tal manera que la máxima de nuestra voluntad pueda ser siempre un principio de legislación universal, para Kant se salva la cuestión del relativismo moral. Podríais preguntar, bueno, pero eso sería confiar en que el ser humano tiene casi de serie, como decíamos la vez pasada, pues está dotado de unos criterios que le permiten juzgar de una manera de modo justo, ¿no? Sin embargo, Kant, que es un filósofo político, es uno de los grandes filósofos políticos de la modernidad, junto con otros de la Ilustración, pero con antecedentes importantes, por ejemplo en Maquiavelo, que es el que origina la ciencia política moderna. Lo que quiere Kant es asegurar la paz social. Tiene una obra preciosa, se llama La Paz Perpetua, en donde aborda esta cuestión de cómo habría que organizar la sociedad, pero también cómo habría que organizar la sociedad europea para que no haya más guerras entre alemanes, franceses, ingleses y demás. Y fijaos que Kant esto lo escribe en el 1700 y pico y todavía tendrán que venir varias guerras, entre ellas las dos grandes guerras del siglo XX, ¿no? Justamente para asegurar esa paz. Es uno de los pioneros, los artífices de la Unión Europea que tenemos hoy en día, que con todos los defectos que tiene, ya lo he dicho y lo voy a repetir, probablemente sea una de las uniones mejores que hay en el planeta. Sinceramente lo digo. Yo creo que después de muchas cosas hay mayor civilización. Eso es muy discutible, muy discutible. Yo sé que esto puede levantar ampollas, pero yo creo
que en cuanto al respeto de los derechos humanos que se hace en esta realidad europea, sobre todo la realidad europea occidental, creemos que estamos en un nivel bastante alto. Falta mucho, muchísimo, muchísimo, pero vamos avanzando. Ya sabéis que yo creo que, por eso a la pregunta, fin de la modernidad, que yo considero, pero lo vamos a charlar entre todos, que a la modernidad todavía no se la puede liquidar tan rápido y que la modernidad todavía puede dar unos cuantos frutos que hemos desaprovechado. Concretamente, a Kant todavía tiene mucho que darnos. Dirigiéndonos al estudio de esta filosofía, sin prejuicios y sobre todo en función del contexto en el que se produjo. Yo siempre me he opuesto a acusar al filósofo de una serie de supuestas vicios o de supuestas deficiencias del siglo XX, que hoy en día se consideran deficiencias del siglo XXI, pero que en su época ni siquiera se ponían en tela de juicio. Y alguna vez he mencionado, algunos dicen, sí, pero es que Aristóteles era esclavista. Habría que ver qué quería decir eso. No denunciaba la esclavitud. Habría que ver qué significa. A lo mejor sí de alguna manera la denunciaba, pero había cosas que nosotros no podíamos entender. En aquella época no se podían entender. Bueno. Para Kant, las conductas morales dependen de la autonomía de la voluntad, pero tenemos que distinguir dos tipos de moral, una que es moral y otra que no, lo que Kant le llama la moral autónoma y la moral heterónoma. La moral autónoma es aquella que se rige por sus propios principios. En realidad, pero son principios asumidos libremente, pero no tiene que ser caprichosos o individuales. En realidad, la moral autónoma para Kant es el deber, es aquella que está basada en el deber. Habría mucho que hablar aquí. Muchas veces se ha dicho rigorismo moral y estas cuestiones. Vais a ver la diferencia cuando haga los ejemplos. La moral autónoma, entonces, la moral basada en el deber, por supuesto, sustentada por esa ley fundamental de la razón práctica, es obra de manera tal que la máxima de tu voluntad pueda ser propuesta como principio de legislación universal. La moral heterónoma, aquí están todas las éticas, digamos, de premios, de castigos, de prohibiciones. La moral heterónoma es, paga tus impuestos porque si no te van a sancionar, te van a meter una multa impresionante. Ah, pues sí, voy a pagar los impuestos porque yo no quiero que me multen. Esa es una conducta heterónoma. Sé bueno porque vas a ganar el cielo. O sea, yo soy bueno porque quiero ir al cielo y quiero evitar el infierno. En todas las morales religiosas cristianas, por ejemplo. Pues esto es terrible, porque si no eres vigilado, si no te ofrecen un premio o te amenazan con un castigo, tú no vas a actuar bien. Hijo, mira, si apruebas el curso, te voy a regalar esa moto que tanto deseas. Por eso es tan dramático cuando este chico suspende el curso, porque no es que suspenda el curso, es que ha perdido una moto. ¿Eh? Y es capaz de hacer cualquier cosa para ganar esa moto, copiar en un examen, presionar a los profesores, cosas de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se está jugando no es una nota, es una moto. Si suspendes, no vas a tener esto y no vas a tener lo otro. Como quiere evitar el castigo, va a actuar así. Una sociedad basada en premios y en castigos, en prohibiciones y en estímulos de este tipo, es una sociedad muy endeble. En una oportunidad, hace muchísimos años, también ha pasado en España, pero yo estoy acordando de una escena en un país de América, Latinoamérica,
oye, ponte el cinturón, porque si no, aquí hay vigilancia y ponen multa. Creo que ya lo he comentado esto. No, perdona, yo no me pongo el cinturón porque aquí ponen multa, sino porque me salva la vida. Cuando se pasa hasta que se arraiguen unas costumbres, pasa un tiempo. Hoy en día se vería fatal que nosotros tiráramos una lata de Coca-Cola a la calle o que no recicláramos la basura. Hay gente que todavía no lo hace, pero cada día hay más convicciones de actuar de una manera cívica. Bueno, esas convicciones precisamente serían el ejemplo de una mujer autónoma. Yo actúo así porque creo que todo el mundo debe actuar así y porque yo propongo que todos actúen así porque vamos a vivir de una manera más limpia, más saludable, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto, moral autónoma y moral heterónoma. Las conductas que no son autónomas no son susceptibles de ser evaluadas o juzgadas, no son morales. Por ejemplo, si a mí me ponen una pistola en la cabeza y me dice, oye, mira, dame la clave de la caja fuerte, yo no soy cómplice de un robo, porque yo he sido coaccionado. Todo tipo de acción donde yo no soy libre, la no libertad de la acción elimina el carácter moral de la misma. Bueno, esto es muy importante. Yo creo que es totalmente vigente. Cuando somos responsables, porque claro, la moral es individual en cuanto a las decisiones que tomo, pero la moral individual apunta a la moralidad y también, por supuesto, aunque es mucho más en las raíces, a la eticidad y por lo tanto al bienestar de la sociedad. Y por eso la moral se prolonga luego en la política. Muchas veces basta ver cómo se organizan departamentalmente los estudios en las universidades, y así como yo decía que en filosofía, y eso que yo estudié hace muchísimos años, no existía la materia de metafísica, la asignatura, porque ya está derogada, y hacía la broma refiriéndome a Gabilondo, que era catedrático de metafísica. Pero los estudios similares la asignatura se llamaba ontología, que es un término más moderno que lo acuña Leibniz. Del mismo modo, hay un departamento, suele haber casi siempre un departamento de filosofía moral y política. O sea, en las facultades de filosofía hay un departamento de lógica y filosofía de la ciencia, un departamento de historia de filosofía, otro de filosofía moral y política, y a veces asimilan otros hasta que se independicen. En su momento la psicología pertenecía a la facultad de filosofía, la antropología, etc. Pero bueno, ¿por qué moral y política? Porque va todo, la moral de base individual se prolonga en una acción política. Por eso que la responsabilidad política que tenemos los ciudadanos es una responsabilidad ética, una responsabilidad moral. Porque la responsabilidad política no quiere decir nada más que responsables con la comunidad. Nosotros somos parte de la comunidad y por lo tanto nuestra acción debe propender al bienestar de la comunidad, de la polis. Comunidad, se dice polis en griego. Muy bien. A ver si... Yo prefiero casi en el turno de participaciones vuestras, si habéis apuntado cosas, ampliarlas, porque estoy intentando resumir. Porque me he hecho un cronograma y digo, tengo que ir bastante rápido. La conciencia moral, según Kant, contiene dentro de sí un cierto número de principios en virtud de los cuales los hombres rigen su vida. Esta conciencia moral es un hecho,
un hecho de la vida humana tan real, tan efectivo, tan inconmovible como el hecho del conocimiento. El imperativo, hay dos tipos de imperativos para Kant. El imperativo hipotético es el que consiste en sujetar el mandamiento. ¿Qué dice? Sujetar no, sí, bueno, sujetar o hacer depender el mandamiento de una condición. Serían los imperativos hipotéticos, lo que determina la moral heterónoma. En cambio, el imperativo categórico es un mandato que no está puesto bajo condición alguna. El imperativo categórico no está sujeto, ¿verdad?, a condiciones, sino que está basado en la autonomía de la razón práctica y al mismo tiempo es el deber, en definitiva. Para Kant, una voluntad es plena y realmente pura cuando sus acciones están regidas por imperativos auténticamente categóricos. Kant va a hacer un análisis de toda la historia de los sistemas morales y realmente va a decir que está la moral, sigue sin estar fundada, fundamentada, fundada en el sentido, incluso las éticas digamos, de la búsqueda del bien, el eudaimonismo, las éticas de principios, de valores, son siempre heterónomas, porque realmente nuestra acción moral está condicionada por estas cuestiones. Y la única manera de llegar a una ética universal, una ética general, es una ética basada en la voluntad autónoma. Kant recibió una gran influencia de Rousseau. Kant tiene una quizás visión muy optimista de la naturaleza humana, de manera tal que si la naturaleza humana por sí misma es capaz de llegar y construir, pero no, esto no es algo muy caprichoso porque hay que construirlo entre todos. Y de hecho la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a los cuales nos referíamos en alguna clase anterior, es producto de esa razón, de esa moral autónoma que Kant propone. Y verdaderamente el imperativo categórico de alguna manera, que es nuestro deber, que es el deber, tiene que ver con el estar en consonancia y correspondencia con los derechos humanos, que fue clave en la Ilustración. Todas las éticas de mandamientos, de castigos, de penas y recompensas son siempre heterónomas. Bueno, yo lo dejo aquí. Hay un texto de Kant que quisiera leer porque es una primera conclusión antes de pasar a una segunda parte. Dice así, Kant: dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto más reiterada y persistente se ocupa de ellas. No, no es este el texto, no importa. No, es este, sí. Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ellas la reflexión. El cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en mí. Lo que llenan al espíritu verdaderamente de fuerza y lo confortan es precisamente el cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en mí. Cuando habla del cielo estrellado está hablando de muchas cosas, hasta del universo, de la física, de la ciencia, de la astronomía y la ley moral que está dentro de mí. Bueno. Muy bien. Estoy intentando resumir y espero que si no lo he conseguido vosotros me hagáis preguntas. La otra cuestión que trata Kant
en la crítica de la razón práctica es la cuestión de los postulados de la razón práctica. Esta primera parte de la crítica que se refiere a la moral va a ser bastante importante en la filosofía política de nuestra época actual, de la actualidad, ¿eh? Por eso estamos poniendo estas bases. Y los postulados van a fundar un nuevo tipo de metafísica, ya que Kant había rechazado la metafísica del campo del concierto de las ciencias, la metafísica que toma como objetos de estudio las tres ideas de la razón pura, alma, mundo y Dios. Él lo había rechazado porque consideraba que de alma, mundo y Dios nosotros no tenemos ningún tipo de impresión que provenga de los sentidos, que son simplemente ideas de la razón que las tenemos, que son inevitables, pero que no pueden ser consideradas objeto de ciencia. Sin embargo, en la segunda parte de la crítica de la razón práctica, él va a postular la existencia de la inmortalidad del alma, del orden del universo y la existencia de Dios. Esto es clave, porque de aquí se va a derivar aquella línea filosófica, aquella corriente filosófica que se ha dado en llamar el idealismo alemán, cuyo punto culminante fue Hegel. Vamos a detener un poquito la semana que viene, que por otra parte Hegel es el que proporciona a Carlos Marx el método que utiliza, que es el método dialéctico, ¿eh? O sea, precisamente aquí habrá cosas interesantes que tratar. Para Kant, él dice que su vida no tendría sentido si no hubiera un lugar, dice él, allende este mundo, donde el ser y el deber ser se unifiquen. En una palabra, ¿qué quiere decir esto? El deber ser es lo que yo, tiene que ver con lo que quiero llegar a ser, también con mis deseos, con mis digamos, apetencias, bueno, lo que yo deseo y busco, que no se consigue en esta vida y que sin embargo eso se va a conseguir en otra vida. Entonces Kant dice, por lo tanto, como mi vida no tendría sentido si no hubiera un lugar allende este mundo donde el ser y el deber ser se unifiquen, postulo la inmortalidad del alma. Quizás alguno se puede revolver, ¿eh? Como se volvió también alguien o alguno, cuando una vez que Descartes había dicho que su método consistía en no aceptar como verdadero sino lo evidente, y de repente se pone a demostrar la existencia de Dios. Esto nos tendría que quedar claro qué está pasando, ¿sí? Tanto en Descartes como en Kant. Todavía históricamente no es el momento del ateísmo, ¿eh? Aviso. O sea, entra dentro del horizonte de comprensión de los pensadores del siglo XVII y parte del XVIII, en donde Dios está incluido. No se pone en tela de juicio la existencia de Dios. Se pone en tela de juicio muchas cosas, la religión, el poder de Roma, interpretaciones de las escrituras, pero no se pone en tela de juicio la existencia de Dios. Tampoco la inmortalidad del alma. Bueno, ese es el primer postulado. El segundo postulado, bueno, hay otro postulado que es el orden del mundo, porque si en el mundo no hubiera un orden preestablecido, pues esto sería un caos, ¿no? Pero a esto nos vamos a dedicar. Nos vamos a dedicar a el postulado también de la libertad. En realidad, el postulado de la libertad de la razón y el postulado de la inmortalidad del alma. Y el tercer postulado es el postulado de la existencia de Dios. Para Kant, Dios existe. Dice, es absolutamente necesario que tras este mundo, bueno, esto es lo que acabo de leer, en un lugar metafísico allende este mundo, esté realizada esa plena conformidad
entre lo que es en el sentido de realidad y lo que debe ser en el sentido de la conciencia moral. Ese acuerdo entre lo que es y lo que debe ser, que no se da en nuestra vida fenoménica, porque en ella predomina la causalidad física y natural, es un postulado que requiere una unidad sintética superior entre ese ser y el otro es el deber ser. Y esa unión o unidad sintética de lo más real que puede haber con lo más ideal que puede haber, Kant le llama Dios. Dios es, pues, aquel ente metafísico en donde la más plena realidad está unida a la más plena idealidad. Tiene que haber, por tanto, un mundo más allá del mundo fenoménico, un ente en el cual esa aspiración nuestra de que lo real y lo ideal están perfectamente unidos, donde esa síntesis se verifique. Ese es justamente Dios. Y aquí tiene sentido el ideal de lo que Kant llama la santidad. Así pues, por estos caminos que no son los caminos del conocimiento científico, sino que son vías que tienen su origen en la conciencia moral, llega Kant a las cuestiones metafísicas que en la crítica de la razón pura había declarado inaccesibles para el conocimiento teórico. Carmen, nuestra Mari Carmen Vázquez, hizo una alusión como producto de sus estudios y sus lecturas, que yo dije, bueno, esto va a dar pie a algo, que yo le llamo primacía de la razón práctica respecto a la razón teórica. En el fondo, lo que va a dar sentido incluso a la razón teórica, en definitiva, es la razón práctica, es la razón moral. Igual ella se acuerda de qué manera lo planteó, pero a mí inmediatamente me hizo establecer esta relación. Bueno, pues estoy casi terminando mi intervención diciendo que los postulados no se demuestran. Los postulados son puntos de partida, incluso en matemática. Un postulado no es el resultado de una deducción. Los postulados se asumen. En algunos casos son productos de la intuición. Intuición quiere decir conocimiento directo que no requiere demostración. Por ejemplo, el principio de identidad se intuye intelectualmente, no se demuestra, puesto que es la base de todas las demostraciones. Desde el punto de vista de la moral o de la ética, los postulados son decisiones de nuestra voluntad al cual nos adherimos y va a tener unas consecuencias. Por ahí digo yo en algún otro escrito mío que el creer o no en Dios tiene consecuencias y muy importantes para la vida personal y seguramente también para la vida social y política. Entonces, este postulado no es solo que lo acepte yo, sino que si forma parte en la organización de mi vida, que va a haber otra vida y que mi alma es inmortal y creer en esta dualidad alma y cuerpo y todo este tipo de cosas, y que hay un Dios, va a marcarla de una manera muy especial. Si tú lo aceptas, la esperanza de que se va a cumplir aquello que deseas y se va a conseguir tanto individualmente como socialmente al final de los tiempos, el mundo feliz, pues eso tiene consecuencias. Y el pensar de que solo hay esta vida, que no hay Dios, pues tiene también consecuencias. Porque hay quienes no creen en esto, no lo asumen, entonces dicen, bueno, pues esta es la última, no hay una segunda oportunidad. Entonces todo lo que consiga lo voy a conseguir en esta vida y fuera de esto no hay nada, ¿no? En otro seminario, yo recomiendo, si queréis, puedo dejar el enlace. Hay un tema que precisamente yo hablo, hay un vídeo que no lo voy a desarrollar aquí porque abriríamos todo un camino, como lo que queremos es resolver el problema de la crisis actual, pero allí hay un plus que tiene que ver también con las sugerencias de los asistentes que se llama ¿Existe Dios? Yo os lo recomiendo. ¿Existe Dios? Es una pregunta.
y a lo mejor pues se puede comentar fuera de este contexto. Hay cosas que se podrán comentar fuera del contexto de estas sesiones. Por ejemplo, si nosotros entramos en la lógica en algún momento, que voy a simplemente mencionar, pero si alguien quiere con mayor profundidad, quedamos una tarde y nos podemos hacer ejercicio. Lo proponía el amigo Álvaro en su momento, ¿no? Bueno, nos juntamos unos pocos, pero hacemos unos ejercicios. Del mismo modo, si queremos dialogar y discutir y debatir acerca de si existe Dios o no, se puede hacer una sesión monográfica de eso, en donde libremente, casi sin intervención mía ya, habiendo escuchado ese vídeo, pues también lo tratamos. Esto es posible, ¿eh? Es cuestión de nos pongamos de acuerdo. Somos 3, 4, 5. No tengo ningún problema en que habilitemos un horario, en fin, que nos venga bien y lo discutimos ampliamente. Y ya está, fuera de este seminario. Bueno, pues aquí se cruzan dos cuestiones y aquí voy a dejar. Por un lado, yo sostuve en la clase anterior de que no se puede aceptar un Dios metafísico, porque el Dios metafísico en el fondo es un Dios que nos llevará al deísmo, y el deísmo es la antesala del ateísmo. Pero estos temas, algo vamos a tratar de esto. Y yo termino, por lo menos en el esquema que yo tenía, y a lo mejor hasta lo he comentado, lo veis en ese vídeo, si no puedo mandar el esquema. Y yo decía, aviso para que, bueno, lo primero que decía es que con el tema de Dios, en esa clase, que no lo vamos a tratar aquí, lo que se trataba era de que el creyente saliera más convencido y mejor creyente, y el no creyente estuviera más orgulloso de su ateísmo o de su agnosticismo. Por aquí no se trata de convencer a nadie. Y lo importante son los actos, o sea, precisamente nuestro obrar moral y político. El por qué lo haces es una cuestión diferente. Bueno será aquello por lo cual haces algo que es bien para los demás, y muy malo será si trae aparejada la explotación, la injusticia y demás, ¿no? Y entonces yo decía, aviso para creyentes. Sería bueno, esa era la pregunta que yo hacía, que los que son, porque claro, hay gente creyente, ¿eh? Me parece una tontería lo que estoy diciendo, pero hay gente creyente. Habría que ver si alguna vez en la historia va a haber gente no creyente. Hay gente creyente, también hay gente no creyente, ¿eh? Pues hay gente que es imposible, todos tenemos que creer en algo. No, no es imposible. Hay gente no creyente y están tan anchos en esa no creencia. Y luego hay gente creyente. Pero sí, la pregunta sería, y yo ponía aviso para creyentes, ¿en qué Dios crees tú? ¿En el Dios metafísico? ¿O en el Dios que metafóricamente, ojo que digo metafóricamente, es un Dios que se hace hombre en nuestra cultura? O sea, en el Dios hombre, hombre Dios. La metáfora de Jesús. Metáfora digo, ¿eh? Porque yo soy respetuoso con el no creyente. Entonces, para el no creyente es una metáfora. No es una cuestión, una verdad revelada en las Escrituras. Pero si no lo tratamos como metáfora, no vamos a incluir a los no creyentes. Y aquí esta reflexión que nos lleve a distinguir entre el Dios metafísico, que a mi modo de ver es un Dios nefasto, y el Dios hombre, hombre Dios, plasmado en esa metáfora de Jesús, no vamos a poder discutir. No vamos a poder enriquecernos con los puntos de vista, porque vamos a anatematizar a los no creyentes o viceversa. Entonces, tomemos al menos las creencias bien intencionadas de nuestra religiosidad cultural como metáforas interesantes, donde ha habido incluso personajes que son muy importantes, como puede ser para mí, un San Francisco de Asís o una Santa Teresa de Ávila, ¿no? Por ejemplo. Pero yo los tomo como metáfora, porque yo creo que son personajes que están más allá de ser creyentes en el Dios del cristianismo, y que puede ser muy interesante un debate entre este tipo de planteamientos y otros que hay
con los agnósticos, con los ateos. Y al mismo tiempo saber que el agnóstico y el no ateo podrá aportar al creyente muchas cosas, muchas veces coherencia, fundar todo precisamente en el bienestar de la sociedad del ser humano, digamos, en la solidaridad, en la justicia, etcétera, ¿no? Y entonces, lo importante desde el punto de vista de la moral y de la ética, sea kantiana o no, que los resultados de nuestros actos sean para el bien de la sociedad y de nuestros congéneres, de los seres humanos. Y por supuesto de la naturaleza. Esto lo planteo en esa clase, que si alguien tiene paciencia, puede escucharla. En la primera parte hablo yo y luego hay, pero también son interesantes, dura un poquito más porque he mantenido algunas intervenciones, porque tanto en un seminario como otro hay gente muy interesante allí también. Así que bueno, pues yo creo que voy a dejar aquí, pero sobre todo para que haya lugar al debate. Sé que me faltan muchas cosas, pero nos dará tiempo. ¿De acuerdo? O Francisco o Luis, ruego que moderéis y toméis nota de los que quieren participar para que haya más orden. Muchas Vale, gracias. le dejo a Francisco esta vez. Venga. Muchas gracias por tu generosidad, Luis. A ver, María Oliva está levantando la mano. Pero es solo para que me vea Luis, nada más. Ah, bueno. Y me apunte para intervenir. Muchas gracias. Para que, bueno, no le das a la mano para que se te vea en el ordenador. Bueno, es igual, no te preocupes. Después de la primera que ha pedido la vez ha sido Carmen Vázquez. Entonces, si os parece, empezamos con ella. Carmen. Hola, buenos días. ¿Me oís, verdad? Perfectamente, sí. Carmen. Pues siguiendo con el texto este, que es bastante complicado, y respecto a lo que comentabas en la clase de hoy, mi pregunta es, a ver si voy entendiéndolo adecuadamente, en la frase de Kant que dice, actúa de tal manera que desees al mismo tiempo sea ley para todos, yo creo que esto es la capacidad para hacer juicios justos aún en ausencia de leyes. Y creo que se refiere en este caso al imperativo categórico que nos lleva a la ética universal, a la paz social que habías comentado y a la moral autónoma. ¿Es así? Es así, Carmen. Entonces, creo que está relacionado con lo que comentabas al final de la clase sobre la ley moral y la felicidad. Subrayando en tu libro lo que tú estás comentando ahora, la ley moral no promete felicidad. En realidad, lo que nos mueve a buscarla es solo la esperanza de poder alcanzarla, aunque no sea en otra vida. Aunque esto no es una cuestión religiosa, ya que si fuera así estaríamos ante una moral heterónoma, que es ahí donde estarían los criterios hipotéticos, ¿verdad? Impecable, Carmen. Solo se consigue el bien supremo y por tanto la felicidad a través del compromiso con el deber. La ley moral nos obliga como deber, resultando sin embargo una actitud desinteresada y fundada solo en el deber. Por consiguiente, la moral no es propiamente la doctrina de cómo hacernos felices, sino de cómo debemos hacernos dignos de la felicidad.
creo que son las diferencias entre el imperativo categórico y el imperativo hipotético, que es la moral heterónoma. La semana pasada hablábamos de la relación de Kant y de todos los filósofos con la filosofía clásica de Grecia. Yo, comparando un poco los dos imperativo categórico e imperativo hipotético de este capítulo, y relacionándolo también con la primera lección que nos diste sobre esa capacidad con la que ya nacemos para poder organizar determinada, cuando el niño nace, la capacidad que tiene a través primero de los sentidos y luego del entendimiento, la capacidad de organizar determinados saberes o conocimientos que trae de base, y volviendo a relacionarlo un poco con la evolución del pensamiento humano desde épocas realmente prehistóricas, me llamó la atención la comparación entre las tablillas de Hammurabi de 2000 años antes de Cristo y las tablillas que bajó Moisés del monte Sinaí. En las tablillas de Hammurabi todo empieza exactamente igual que los imperativos hipotéticos. Sí, sí, todo es condicional. Sin embargo, por ejemplo, en Hammurabi, en uno de ellos, sobre el robo, si uno robó el tesoro del dios o del palacio, etcétera, etcétera, recibirá la muerte, o sea, recibe un castigo. Sin embargo, eso, seguramente 1000 años más tarde, no lo sé, en las tablillas de Moisés dice, no robarás. Realmente es un pensamiento que está ahí desde que tenemos datos del pensamiento de la humanidad. Uno hipotético, que es un mandato, digamos, un aviso a caminantes, y otro, el que baja supuestamente divino del monte Sinaí, donde ya es un criterio, un imperativo categórico. No robarás, porque lo conveniente para ti y para tu comunidad es que no robes, sin hablar de castigo. Entonces yo creo que realmente este comportamiento ético, de una forma u otra, está en la mente humana desde que tuvo capacidad de pensar y luego lo tradujo a diferentes idiomas, porque viendo el Hammurabi, que seguramente era babilónico, el arameo, que seguramente era el de Moisés, y el alemán, el hipotético, todos empiezan por sí. Sin embargo, los otros nos dan un mandato que podemos elegir de acuerdo con nuestra libertad, y ese mandato, si lo cumplimos como un deber haciendo uso de la libertad, es el que nos puede llevar a ser felices nosotros, pero construir a nuestro alrededor lo que tú comentas, que era una de las ideas de Kant. Tendremos ética universal y tendremos también una paz social, porque estamos cumpliendo con unas normas que en principio vienen de serie, pero que nuestro entendimiento tiene que tener la capacidad de cumplirlas o no cumplirlas por nuestro bien y el bien común. Eso es la idea que yo saco del criterio hipotético y del criterio, o bueno, del imperativo hipotético y del categórico.
vamos, no sé si haciendo digamos, un hilo de continuidad a lo largo del pensamiento de muchas generaciones. Es decir, el hombre siempre ha pensado. Muy bien. Bueno, yo creo que hay que hacer, borrar lo que he dicho yo y reemplazarlo por lo que acaba de decir Carmen, porque no lo podía explicar mejor. No Es que, pongáis celosos. perdona un momento, a mí es que me gusta mucho ver prehistoria y ver cómo esto ha continuado o si seguimos siendo los mismos o hemos evolucionado algo aparte del Big Data de la semana pasada o no. Y tengo muchas dudas. Bueno, a ver, hacía un poco la broma cariñosa, que no pongáis celoso, pero yo hace unos días les di un 10. Todo profesor, si jugamos un poquito a esto, todo profesor nos encanta tener una alumna como ella, como Carmen. Aparte, pero eso viene del producto, de la reflexión y del estudio. Carmen lo prepara, se ve los textos. Bueno, es un ejemplo. Ya sabéis que vais a estar de acuerdo conmigo y nadie se va a sentir, digamos, en desdoro. Tienes toda la razón, toda la razón. Hay una cosa que me viene al hilo. Yo hablo de éticas positivas y de éticas negativas. Negativas en el sentido que hay éticas o morales del no y del sí. Incluso los mandamientos de Moisés, la mayoría de los mandamientos es no, no matarás, no. Hay algunos que son positivos, honrarás al padre y a la madre, hay 2 o 3 que son positivos. Pero la mayoría son no. Esto nos lleva, es otro ejemplo, que en nuestra cultura, y probablemente en todas, y por eso se ha fortalecido tanto la moral heterónoma, nos han formado en lo que no debemos hacer. No hagas esto, no hagas lo otro. Siempre nos han puesto frenos. Digamos que hay una base represiva en la formación moral que hemos recibido. Y por lo tanto, esto nos va a quitar esa capacidad autónoma y si no estamos de alguna manera incentivados por premios o por evitar castigos, no vamos a saber actuar. Entonces, la moral negativa basada en la represión nos llevaría a tener conductas heterónomas. Pocas veces o demasiado pocas, escasas en relación a lo deseado, nos forman en lo que yo le llamo moral positiva. Y voy a ir nuevamente a la metáfora de Jesús, la metáfora que consta. Jesús, que cualquiera que ha leído un poquito de historia de la salvación, como se llama aquellos que estudian las escrituras, dice que Jesús viene a reemplazar la ley mosaica, la ley de Moisés. Jesús dice lo siguiente: un solo mandamiento os dejo. Está bien lo otro, pero vamos a dejarlo un segundo. Un solo mandamiento os dejo: amaos los unos a los otros. Eso es para mí la formulación de la moral positiva. Eso hará que San Agustín diga: ama y haz lo que quieras. O sea que en definitiva, yo le llamo éticas de la invitación. Es un nombre mío, Esa moral, yo le llamo éticas de la invitación. ¿Por qué no podemos formar a la gente, tanto en la familia como en las instituciones educativas, invitando a que tengan ciertas conductas? Simplemente estimulando ese deseo de crecer, ese deseo de mejorar, ese deseo, esa tendencia y consolidándola a ser alguien positivo y construir una sociedad más justa. Esa se podría expresar en esa metáfora. Y yo digo que cuando Jesús dice un solo mandamiento os dejo, y yo lo pondría como tercer hito en esto que tú acabas de mencionar, Hammurabi, Moisés y demás, está instaurando una ética de la invitación.
Pero como toda ética, toda moral y como toda enseñanza, existe una pedagogía. Y precisamente la pedagogía de la invitación al amor, el amor entre todos, entre nosotros, entre los seres humanos, es la siguiente. Cuando dice, amaos los unos a los otros, como si le hubieran preguntado, ¿cómo, maestro? Como yo os he amado. Y esto aparece aquí lo que yo llamo la pedagogía del amor, que sería para otro desarrollo monográfico. Porque al amor no se lo instaura diciendo que nos tenemos que amar los unos a los otros, sino que realmente poniéndolo en práctica, ¿no? Y por eso es interesante que las personas que apuestan por una moral solidaria de la justicia y los derechos humanos se note que realmente por mis acciones lo que está en relación a esas acciones o decisiones mejora. Esta sería entonces éticas positivas o éticas de la invitación, que son lo contrario de las éticas de la represión. Todos podemos hacer memoria como fuimos formados. Yo hago un homenaje a mis padres, a mi madre, cuando no me formó de una manera timorata, preocupado por si estaba bien o si estaba mal, al contrario, dando responsabilidad y haciendo que uno fuera asumiendo responsabilidad a lo largo de la vida. Esa sería ética de la invitación. Y eso calza también con la cuestión de que no se nos promete la felicidad, sino que se nos da la esperanza de la felicidad, que es distinto. Esto es precisamente la esperanza de la utopía, en esta vida o en otra, da igual. Ahí es amplio esto. Hay quienes dicen que en esta vida, quienes dicen que va a haber otra vida más. Entonces, esa esperanza de una sociedad más justa, la esperanza en la utopía, en la cual, mientras más nos aproximamos a ella, mejores personas somos y mejor sociedad construimos. Yo creo que por ahí va. Tu análisis es impecable, ¿no? Impecable, y yo me siento muy contento. Iba a decir orgulloso, sería presuntuoso, porque yo no... Bueno, sí, puedo sentirme orgulloso, pero no porque lo que tú tengas viene de mí, sino me siento honrado, más sería la palabra, de tener una persona como tú en este grupo. Yo soy la que estoy aprendiendo. Y yo. Muchas gracias, Carmen. A ver, por favor, María Oliva, ten la bondad. Muchas gracias. Primero quiero recordar que para los que os habéis incorporado este año, quiero decir que todos los años nuestro querido profesor nombra alumna del año a Carmen y todos hemos estado siempre de acuerdo. Todos hemos estado siempre de acuerdo. Y si es qué verdad, bien, Oliva, qué bien. Está muy orgulloso, ¿vale? Me das ánimos. Dicho esto, quería comentar... Tú sí que eres la profesora del año. Sí, hombre. Bueno, quería comentar dos cositas modestamente, tú sabes, Eduardo, que yo siempre he tenido una profunda fascinación por tu concepto de horizonte de interpretación. Y para mí ha sido una herramienta conceptual fundamental para entender algunas cosas. Y ahora en las exposiciones sobre Kant me ayuda mucho, porque efectivamente, así como yo interpreto o entiendo que su esfuerzo por entrar en la concepción de la inmortalidad del alma tiene mucho que ver, como tú muy bien has señalado, con el horizonte de interpretación que tiene. Es decir, primero es el concepto de inmortalidad del alma porque está en su Weltanschauung, ¿no? Y después es cómo se organiza para justificar la inmortalidad del alma. Pero fíjate, también me sirve para entender muy bien otra cosa que tú señalas y vienes señalando reiteradamente en estas últimas clases, que es que no hemos tocado techo en la modernidad y mucho menos con Kant. Como yo creo que quedó palpable cuando efectivamente a pesar de la dependencia que entiendo yo que tiene el concepto de moral
y la moralidad del horizonte de interpretación para cada uno y para cada momento, es muy curioso cómo conculcó a priori, por ejemplo, como razón moral la obediencia debida, que tanto fue debatida después de la Segunda Guerra Mundial como razón moral, aunque fuera de todo punto cuestionable. Pero es Kant quien se anticipa con su concesión sobre el establecimiento de este tipo de razones. Bueno, me gustaría hablar, pero no lo voy a hacer porque hay muchas manos levantadas, sobre el concepto de conducta heterónoma, que me parece extraordinariamente interesante. Pero sí quiero señalar una cosa complementaria a la exposición de Carmen, que es lo siguiente. La extraordinaria relevancia social, evolutiva, en la historia de la humanidad que tiene el imperativo hipotético y su diferencia con el imperativo categórico. Y solo quiero poner un ejemplo en este sentido que es mejor que cualquier explicación más barroca. Desde determinados sectores de la sociedad civil y determinados sectores del mundo de la emergencia, de la evolución del conocimiento, las ciencias ambientales han conseguido tener un conjunto de imperativos categóricos que están muy bien implementados en un sector social. Sin embargo, para que tengan relevancia y significación evolutiva y social en la humanidad, creo que tienen que pasar, o por lo menos en un Estado de Derecho, tienen que pasar por el imperativo hipotético, porque si no, no modela. En este sentido, quiero decir que estas dos cosas son extraordinariamente diferentes y a la par relevantes en la evolución de la sociedad, de la evolución de la humanidad. Y otro día podemos hablar sobre esto que me parece tan importante de la conducta heterónoma y su papel en la formación del individuo y del conjunto social. Nada más, gracias. Gracias, Oliva. Bueno, tú, como siempre, es un placer. Aquí tenemos gente de lujo. Yo, la verdad, me siento muy afortunado y también sé que todos estáis de acuerdo. A ver, probablemente habría que precisar, más que imperativo categórico, es el modo, aquello por lo cual tú cometes una acción, ¿no? Pero eso no quiere decir esta cuestión por ejemplo, de la obligación basada en la pena si no la cumple, que podría ser, eso no es imperativo hipotético. El individuo que solo hace las cosas por evitarse la pena, sí está sustentando una conducta heterónoma. Y por lo tanto es una moral, no es que no sea moral, es más endeble y es más, tenemos que lograr que la gente haga eso por convicción. Pero es verdad que empezamos como cuando decía lo del cinturón de seguridad. Ojo que te multan. Y a lo mejor al principio todo el mundo lo hizo porque lo multaban. Y luego pues descubrió que eso era mejor. Pero esto que tú planteas se explica muy bien si analizáramos las relaciones que hay entre la moralidad y la legalidad. A ver, las leyes siempre son primero, nos ponemos de acuerdo socialmente de que hay que hacer esto. Y por supuesto, ¿qué hacemos con el que incumple? Pues lo castigamos. Pero eso está bien, eso forma parte de la legalidad. Al mismo tiempo, lo malo es cuando las leyes no responden al bien común, por decir así, porque son en las legislaciones no democráticas, ¿no? Entonces, pero cuanto más democrático es una sociedad, las leyes son más coherentes, la legalidad con la moralidad. Y en el fondo está la cuestión de la eticidad, que esto tiene mucho que ver con el horizonte de comprensión. Pero, fijaos, lo que sí quiero decir de paso, también lo dejamos ahí, porque esto no quiere decir que no haya que volver, O sea, nosotros no tenemos que desarrollar un programa al cual nos vamos a examinar al final del curso. Podemos decir, aquí paramos y seguimos, cuando terminemos en mayo no hemos terminado, no vamos a quemar los temas y el año que viene seguimos. Fijaos, a mí cuando la moralidad se consagra en leyes, me ofrece unas garantías. Por ejemplo,
la presunción de inocencia, el derecho a una defensa, a todo el mundo derecho a la defensa, vamos a suponer la, digamos, independencia de los jueces, en fin, todas estas cosas que no siempre se cumplen como debería ser. La moralidad, el nivel de la moralidad, sanciona de una manera más brutal. Ahí están los scratches, los linchamientos, montones de cosas. De repente, corre la voz que la vecina del quinto, no sé qué, que ahí vende droga, porque alguien le tiene manía, y se la va a castigar con el vacío, hasta con la agresión, con el insulto. Puede llevar a cosas terribles. Y esto es precisamente porque la moralidad, sobre todo la censura social de aquella que cumple con lo que supone que son las normas de comportamiento, las penas son muchísimo más graves. Por ejemplo, en la legalidad, en el sistema legal, cuando a ti se te condena, se te supone que se te condena, vamos a suponer un delito grave que vas a prisión, no vas a un lugar de trabajo forzado ni de castigo, vas a un lugar de reeducación, porque el objetivo de eso es la reinserción social. Y cuando tú has cumplido la pena, estás en igualdad de derechos que aquel que no cometió, como has lavado tu delito. Esto garantiza más el bienestar, ¿no? Entonces, claro que sí, pero ahí se puede analizar en ese cruce legalidad y moralidad. Y por supuesto que podríamos en un monográfico, ya digo, estos temas, si alguien nos va apuntando y un buen día dice, oye, ¿qué tal esta tarde? ¿Qué os parece si nos juntamos los que queramos y vamos a hablar solo de esto? Pero yo me acuerdo cuando empecé bueno, lo he hecho, mi actividad docente, bueno, yo no la empecé en un instituto, la empecé en Argentina en una universidad, luego estuve en instituto y luego volví a la universidad aquí. Yo me daba el lujo, y es un lujo, de poner un examen e irme a tomar un café. Y todos se reían. Ja, ja, ja. Oh, mira este. Oh, menudo. Y sabes que no, primero, pero había que poner las bases para que ellos asumieran que no se podía copiar. Pero no se podía copiar porque yo era comprensivo, que me dijeran mejor, en vez de copiar, dime, no he estudiado, profesor, lo hago otro día, o no lo hagas, pues yo te voy a evaluar por tu rendimiento anual. Pero curiosamente, yo luego me enteraba, al principio esto me funcionó siempre, yo ya era conocido, también en la universidad, y cuando he tenido que ir a vigilar exámenes colectivos de gente que no era mía, pues yo no vigilaba, repartía las hojas, qué sé yo, era platita dulce, como decimos los argentinos. Si yo me iba y alguien copiaba, había siempre alguno del grupo que decía, oye, no seas, oye, no hagas esto, a Eduardo no le podemos hacer esto. Ellos mismos se autodisciplinaban. Y algún día, si hacemos el monográfico, diré a qué le debo yo esto. No solo a mi madre, sino a mi educación. A mi educación, digamos, de cuando era adolescente y todo, ¿no? Cuando de repente tú trabajas en un equipo de gente que los coordinaba y tenías que conseguir un objetivo. Dice, ¿qué tal, muchachos? Adelante, vamos a conseguir eso. Pero yo era el primero que iba al asunto. Entonces, lo del ejemplo es muy importante. Bueno, sí, es muy interesante el tema que planteas, Oliva. Es muy interesante. Pero yo sí que estoy que las normas tienen que tener una sanción estipulada, porque si no se cae en la injusticia. Si no hay sanciones, hay scratches, hay linchamientos morales y no tan morales, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Oliva. Gracias, Oliva, muchas gracias. Por favor, Rafael, le toca ahora. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Bueno, en un nivel mucho, o sea, yo si Carmen sacara un 10, yo estaré en un 2 cuando me den las notas, supongo. Yo no suspendo igual para María Oliva, porque la verdad es que manifestaros, como ya manifestó, creo que fue Teodoro aquí algún día, que algunos de estos temas me sobrepasan, ¿vale? Entonces, lo que sí me ha parecido interesante, aunque tú a veces lo has mezclado en la conversación ética y moral, yo de alguna manera, y has mencionado otro tema, como 3 niveles, en otro momento has mencionado como 3 niveles, ética, moral, legalidad, ¿vale?
Yo entiendo, probablemente igual no esté en lo cierto, que son conceptos distintos, quiero decir, o sea, la ética se puede considerar como a nivel abstracto, como lo que se puede establecer teóricamente que es bueno y malo, mientras que la moral puede ser algo más de una determinada sociedad o determinados grupos sociales, ¿no? Y yo aquí la reflexión que hago acerca de un poco, sobre todo de que cada día que tomamos una decisión, nuestra decisión debe de ser ética, debe de ser moral. Lo digo por lo siguiente. Ha dicho muy bien que la legalidad debe de reflejar y tiende a reflejar la moralidad, o sea, la moral que hay en una determinada sociedad. Y es lo correcto para que haya armonía, para que todo esto nos sentamos todos a gusto, ¿no? Pero todos sabemos, y lo podemos ver a lo mejor en varios ejemplos, quiero decir, que, bueno, primero, que tú puedes considerar que algo es bueno, algo ético desde un punto de vista de una ética personal, y que no va en la línea, ni de la moral ni de la legalidad. Podría poner el ejemplo, por ejemplo, en el caso de la legalidad. Cuando hay una ley que tú puedes considerar que es claramente injusta, te digo, por ejemplo, en los tiempos de Franco. ¿Qué pasa? Que no te debes de manifestar, porque, porque incluso podría haber una moral que podía considerar que hasta una manifestación no era correcta. Y yo digo, debemos de actuar o deberíamos de actuar éticamente, fundamentalmente, más que seguir la moral o la ley. Eso sí, estamos asumiendo lo que nos va a pasar. Si tú actúas éticamente lo que tú consideras que está bien, y al actuar éticamente estás vulnerando la ley, sabes que puedes tener una sanción. Y eso asumirlo como algo cierto. Y moralmente igual, si tú te comportas legalmente, pero moralmente no es aceptado tu comportamiento, vas a tener un rechazo social, ¿vale? Y yo lo que me pregunto es, si queremos hacer, digamos, las cosas bien, ¿no deberíamos tender a un comportamiento ético personal? Claro, eso yo veo que tiene otra parte, digamos, conflictiva, claro, porque mi ética y la tuya pueden ser distintas, ¿eh? Y ahí surge un conflicto. Quiero decir, lo que yo considero bueno, podría ser que no fuese el caso de una persona que tengo al lado, ¿vale? Entonces, es una reflexión acerca un poco de cómo tenemos que tomar las decisiones cada día. Yo creo que el tema es tomar decisiones éticas para el que quiera asumir los riesgos, quiero decir, si se quiere asumir un determinado riesgo, ¿vale? Y bueno, esa es prácticamente la reflexión que quería hacer sobre este tema. Bueno, muy interesante, Rafael. Yo veo que te puedes meter en el equipo de Francisco Taratiel con este asunto. Llevamos mucho tiempo batallando en esto. No, a ver, aquí hay dos cuestiones. Están las cuestiones lingüísticas. Vamos a hacer un apartadito dentro de algunas clases de filosofía del lenguaje, porque en el fondo esto, ética moral, depende cómo las definas, es una distinción puramente lingüística. Y yo comentaba hace poco que a veces hay algunos problemas filosóficos que no son sino enredos lingüísticos, como decía Wittgenstein. Yo creo que es una cuestión más bien lingüística, terminológica. Por ejemplo, no voy a extenderme mucho porque volveremos, seguro. A ver, tú dices siempre, por ejemplo, un médico, no sé yo, un abogado, te puede decir, no, esto yo por ética no lo hago. Está utilizando esa expresión. No dice por moral no lo hago, dice por ética no lo hago. ¿Eh? Cuando tú dices de una persona que es inmoral, no tienes ninguna palabra para decir que es antiética o aética. Este adjetivo que, digamos, negativo de que ser inmoral solo se utiliza, en cualquier caso se dice que es una inmoralidad. No se dice que es una, no sé qué, no existe la palabra con ética. Cuando se habla de moral, la moral en nuestro inconsciente colectivo atañe mucho a la moral religiosa. Cuando aquellas monjitas le decían a la chica que tenía la falda corta del uniforme, oye, eso atenta contra la moralidad. Eso no no te puedes vestir así porque eso es inmoral. Atañe a eso. Pero estos son usos del lenguaje. Mira, en el lenguaje hay un nivel semántico
y hay un nivel pragmático. Eso yo lo voy a explicar. El semántico es el del diccionario, que incluso ahí podríamos hacer algún tipo de comparación con los términos ética y moral, pero luego están los usos del término. Eso por un lado. Por otro lado, yo no tengo inconveniente en distinguir, pero claro, cuando tú dices, Rafael, no, sería el plano abstracto, ahí nos metemos en un lío. Nos metemos en un lío porque a ver qué es lo abstracto. ¿Te das cuenta? Yo me cuido mucho en un curso de filosofía, tanto para vosotros como muy específico, de utilizar términos que requieran con una dispersión polisémica muy grande. ¿Qué es lo abstracto? No, si tú quieres decir que la ética son aquellas que tú has asumido, tus propios valores, me parece bien, yo lo acepto. Pero tendríamos que avanzar. Mira, la moralidad. En nuestra cultura, saludar al vecino es una conducta positiva. Y si tú no saludas al vecino, eres un antipático y te vas a crear mala fama y probablemente más que mala fama. Depende del caso. Te va a traer problemas. No muy graves, pero depende. Eso es la moral. Las costumbres. Las costumbres y que no tienen nada que ver en ese sentido con ese núcleo ético del que yo hablo, que es la eticidad. Esa es la moral. Más, esa transgresión a esas costumbres hace que las sanciones, como no están promulgadas, escritas y sancionadas, pueden ser bastante más graves que las que legalmente están consagradas. Yo ponía un ejemplo un poco tosco. Hay, digamos, dicen, porque no es verdad, en algunos grupos árabes, de cultura árabe, eructar después de comer es un signo de buena educación. No, esto es un poco una leyenda, pero puede tener un aviso de verdad, ¿vale? Y aquí en la sociedad en la que vivimos, eso es una grosería tremenda y quedaría fatal. Eso es la moralidad, las costumbres, que las tenemos más arraigadas de lo que nos imaginamos. O sea, yo preferiría quitarle valor, vamos a llamarle teórico, doctrinal, moral, si vale la redundancia, a nuestras conductas, a nuestras costumbres. Porque ahí vamos a encontrar la raíz de la moralidad. Lo que pasa es que la raíz de la moralidad en su conjunto va a dar lugar a una legalidad, a unas leyes que nos sirven para nuestra convivencia. Por ejemplo, qué sé yo, no poner la música a todo volumen o cuidarnos de hacer ruido a determinadas horas de la noche. Eso a lo mejor molesta a los vecinos, estás incumpliendo unas normas de convivencia, pero no va a ser una infracción si no subes de ciertos decibeles, por ejemplo. Ahora, la eticidad es ese núcleo que no es solamente individual, que tiene que ver un poco con eso que hace que los españoles seamos españoles. Parece muy abstracto, pero no es tan abstracto. Eso que hace es un núcleo ético, que tiene que ver, ya dábamos ejemplos en algún, no sé si lo he hecho aquí con el otro, por ahí me confundo, hasta de qué distancia adoptas tú cuando te encuentras con alguien en la calle y te saludas. No, el sueco, se encuentran dos suecos en la calle, se detienen a saludar. Se encuentran dos españoles y se encuentran dos árabes. El sueco va a haber una diferencia en centímetros y casi todos los españoles vamos a actuar igual porque si no vamos a hacernos para atrás. El otro se te acerca tanto que hasta te coge, te agarra. Eso tendría que ver con el núcleo ético. ¿Y eso qué tiene que ver con la ética o la moral? Pues nada. Pues yo estoy apuntando a un criterio antropológico. Luego, ética y moral de alguna manera son sinónimos, pero esto no es ley, no es una norma fija, no es una verdad absoluta. Habría que estudiar los usos del lenguaje y esto es todo. Y vamos por ahí. Es bastante complicado. Pero si nosotros decimos, no, ética es lo que yo soy, ética es lo abstracto, pues ahí quizás nos alejamos de la comprensión de ambos términos, creo yo. Pero esto ya lo llevamos, mira, lo llevo con mi amigo Francisco. Creo que alguna vez, no sé si Juan Antonio, que como es muy amigo de Francisco, en los dos hacen un contubernio
para llevar adelante. Apúntate, ya vais a hacer 3. Es una broma. Entonces, pero R que R, porque mira que un maño, cuando insiste con esto, es cosa seria. Apúntate al maño aquí. Bueno, muchas gracias. Venga, gracias a ti. Gracias, Rafael, muchas gracias. Ya parlarem, que dicen nuestros primos de aquí al lado. Perdón, María José, por favor. María José. ¿No? No se te escucha, María José. ¿Tienes? No. Tienes que darle al micrófono. No sé si se le puede, yo no le puedo dar, creo. No, No se te oye. A ver. Pero el micrófono lo tiene abierto, ¿eh? Sí, pero eso debe de ser cuestión de conexión o bien del hilo. Mírate el hilo, María Ahí José. sí, ahí está abierto aparentemente. Sí, ahí está abierto. Mírate el cable de unión. No vaya a ser. Yo quiero que hable porque me frustro si no habla. ¿Ahora? Perfecto. ¿Ahora se me oye? Perfecto. Claro. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Ahora se te oye bien. Vale, pues no sé qué sería. Bueno, da igual. Sí, decía que yo quería volver un poco al postulado de Kant cuando habla de Dios. Más que nada para hacer unas reflexiones en alto. Porque me parece curioso que plantee que la existencia de Dios, bueno, me parece curioso que diga, me parece curioso en el sentido de que me parece tan terriblemente subjetivo y personal que tiene sentido en tanto que lo subjetivo y lo personal merece respeto y además podemos aprender de ello en la medida en que nos puede conectar con lo nuestro también. Pero no deja de ser algo que además no puede hablarse de ello como principio universal. ¿De acuerdo? Entonces, él habla de la existencia de Dios, viene a decir, según lo que yo entiendo, bueno, y lo que él viene a plantear es que la vida sin esa existencia de Dios para él no tendría sentido. Me parece también interesante esta asociación que él hace entre el resultado final, yo sería aquello que queremos ser y no somos. No son sus palabras, son las que yo interpreto. Es decir, sería aquello a lo que aspiramos y nunca llegamos, y esa conexión en tanto que cuando puedan de alguna forma abrocharse los deseos de poder ser lo que no somos, tendría que ver con lo que él de alguna manera, bueno, siente como la existencia de Dios. Pero por otro lado también me hace pensar, bueno, aquí se me abren dos vías de reflexión, que son mías y a lo mejor son infundamentadas, pero por un lado me hace pensar que realmente el imperativo categórico se come al otro, forzosamente y siempre. Porque lo que Kant plantea en cuanto a la existencia de Dios no deja de ser una moral heterónoma. Es decir, si Dios no existiera, yo estaría, puntos suspensivos, insatisfecho, incómodo, decepcionado, perdido. En ese sentido, la existencia de Dios se plantea como una necesidad para evitar un castigo entre comillas, es decir, el malestar que produce